Por esquivar a un Scania, subimos a la vereda y casi volcamos. Empecé a ver puntitos blancos. Bombita sacó del bolsillo su boina con el distintivo del martillo y la hoz. Se la puso y cerró los ojos. Con una mano la sujetaba y con la otra se agarraba del borde de la caja. Nos íbamos a estrellar contra el puente de la avenida Márquez. Era nuestro fin. En ese momento se me cruzó que todavía no sabía silbar, no sabía hacer asados, nunca había tenido novia. Javier bombeaba el freno con desesperación. Yo temblaba. Dios mío, ayúdanos, dije. De pronto nos fuimos para adelante. Frenó, dijo Javier. Nos abrazamos con Bombita. Doblamos por la avenida Márquez y después tomamos 25 de mayo. Bombita guardó la boina y miró el reloj. Vamos a llegar casi a tiempo. 5 minutos después, estábamos en la puerta del club. El gordo estaba sentado en el umbral. No vi luces. Bajamos. Al vernos, el gordo se paró como un resorte. ¿Pasó algo?, dije. Él señaló un afiche en la puerta del club. Era ayer. ¿Quién fue el boludo que dijo que era hoy? Vos, dijo Bombita, y medio se rió. Yo no. Todavía me duraba el miedo a morir. En esta oportunidad, una vez más, viajamos hacia Buenos Aires de manera virtual. Nos vamos ahí al barrio de Almagro, al barrio porteño de Almagro, y nos recibe quien nos acaba de compartir un fragmento de uno de sus cuentos. Él es Adrián Magrini y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Un gusto estar acá en tu programa. Placer que podamos compartir este rato para charlar un poco. Y bueno, para romper este hielo literario, ¿de dónde sale este fragmento de cuento que nos has compartido? Este fragmento lleva como título su cuento, Hoy Puro Circo toca en vivo. Elegí en esta ocasión el cuento que abre el libro El Trago Bolche de Falta en Video Ediciones. Y bueno, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale la experiencia? Porque en este caso tiene de ficción, es por supuesto un cuento, pero tiene también de autobiográfico. Hay situaciones que se dieron allá por los 90, en el momento en el que me tocó ser adolescente, y vivir diferentes situaciones. Y algunas de ellas, con retoques para que se convierta en ficción, siempre lo aclaro, hice este cuento. Como digo, situaciones que realmente vivimos esos personajes, que son los Puro Circo, es decir, la banda de grunge, Puro Circo, que alguna vez existió allá por los 90. En este caso, en el conurbano bonaerense, estamos hablando de la zona de José Lon Suárez y aledañas. ¿Cómo te llevas con esa escritura del yo? Si siempre estuvo presente, si es lo más fácil que brota y le vas dando a lo autobiográfico, digamos, le das las pinceladas de ficción, o fue al revés, te haya costado encontrar ese camino y empezaste por cosas directamente ficcionales. ¿Cómo fue eso? Muy, muy interesante tu pregunta, Juan. Y sí, sinceramente no sé si me costó, sino que hubo una decisión. Esta es la vuelta que yo quisiera aclarar. Hubo una etapa de experimentación de varios años, que empezó en la adolescencia, continuó entre mis 20 y 30 años, continuó incluso cuando la conocí a Liliana Hecker, que es mi maestra literaria, mi mentora, allá por 2010. Y esto, yo trabajaba mucho la tercera persona, quiero decir, yendo específicamente a tu pregunta, y cuando me cansé un poquito de hacer algo tan externo, están las notas por ahí que yo tengo hoy día, que tiene el libro, digamos, El Trago Bolche, que es, no importa cuál sea el drama, que haya un tono más o menos humorístico. Eso estaba, pero admito que en toda esa muy larga etapa de experimentación, si bien podía haber un yo, podía haber una tercera persona, en general esto último, era siempre algo externo, no de tipo autobiográfico. No me la jugaba, interpreto yo, en ese sentido. No me interesaba meter el dedo en la llaga, pero me animé una vuelta, me acuerdo que fue allá por julio del 2015. ¿Qué es lo que pasó ahí? Por eso hablo de, no es tanto que me costara o no, sino una decisión. Volví del taller literario con Liliana y con mis
maravillosos compañeros y compañeras. ¿Y qué pasó? Como tantas veces, no me salía un cuento de estos externos, de la etapa de experimentación. Y me había frustrado, porque ya lo había llevado varias veces y no le encontraba la vuelta. Esa frustración, una noche me llevó a decir, ¿y por qué no haces algo, Adrián, me decía, que salga más de las entrañas, algo que te toque a vos, no algo tan puramente ficcionado, algo que duela, y ver si te animas con ese material a ficcionar? Así más o menos, con otras palabras por ahí, pero similares, me lo planteé. Y ahí surgió el cuento que le da título al libro, que es El Trago Bolche. Sería luego ese cuento el que surgió a partir de esa noche, que es simplemente una experiencia adolescente que se da en una casa y aparece en una especie de fiesta un poco de gente de clase media baja o pobre que no tenían ni para juntar unos tragos para tomar en esa noche o comer un quesito, lo que sea, invitan a unas chicas. Entonces, de esa experiencia, por ahí en la adolescencia, y para un adolescente, porque puede ser traumática, depende cómo se dé, yo dije, voy a tomar eso, porque ese fue un episodio que a mí me llegó. Y bueno, ahí está el corte, Juan, y ahí tomo esa voz, ese yo, por ahí me veo, mi alter ego sería el narigón, o Jorge, en el libro, y ahí aparece ese yo por ahí más encarnado, me animaría a decir. Así que fue a partir de ahí, y todavía no lo largo, a pesar de los diferentes cuentos que se vinieron con este libro y los que vinieron después. ¿Cómo te llevas con las correcciones, dejar un cuento mucho tiempo, si te genera ansiedad, si lo vas tocando y lo vas tocando, te gusta desarmarlo, te gusta dejarlo impoluto? ¿Cómo te llevas con ese proceso de trabajo? Ese proceso que en general lo sufrí y lo sigo sufriendo, esta es la realidad, porque el máximo goce está al principio y al final, en mi caso, ¿no? Que es cuando viene eso que yo llamo la pulsión, el pajarito que no te deja en paz si no escribís tal cosa, que estás en la ducha, vas en el subte, estás caminando, estás hablando con alguien y estás pensando en esos personajes en una escena pequeña, que es disparadora nada más, pero que no te deja en paz y que uno ya sabe a esta altura que tarde o temprano se va a convertir en cuento, y uno lo está demorando por ahí. Y ahí viene lo de las correcciones, porque ese momento de placer, de pulsión, en donde es como una especie de descarga, y entonces uno escribe todo sin pensar en corregir, sino que escribe lo que le sale, es maravilloso, es un desahogo. Y también al final, pongamos que ningún cuento queda totalmente terminado, pero supongamos que uno le da un corte un día. Eso es hermoso también, cuando colegas, amigos, amigas, la familia, uno a quien lo va presentando, lo va contrastando, le dicen que no encuentran nada para corregir, que el cuento les parece redondo. Bueno, hay una coincidencia, digamos, más o menos general, la gente que uno confía. Entonces esos dos momentos son maravillosos. Ahora vamos a tu pregunta, el momento del medio, que es el más largo, de la corrección. Y no lo disfruto tanto, no en absoluto, porque es lindo tener la esperanza de, bueno, pero lo estoy construyendo día tras día, semanas, meses hablamos. Y uno lo va dejando, ¿no? Una semana, un mes, lo vuelve a retomar, descansas un poco, que es lo que yo más recomiendo, pero es un proceso trabajoso, entonces se disfruta de manera, para mí, agridulce. Y se sostiene por la esperanza de terminarlo, entre comillas, ¿no? Entonces me llevo bien, porque me guía esa esperanza y porque el cuento tenía que salir, el hijo o la hija tenía que nacer. En ese sentido, bien. Pero sí tengo como una suerte de apuro por, bueno, a ver cuándo nace del todo esta criatura. Y con mucho esfuerzo. Vivo el proceso de corrección. Como digo, ahora que ya no está más el taller de Liliana, desde hace unos años, con las personas que yo me reúno, que son maravillosos escritores y escritoras, vamos teniendo devoluciones el uno del otro con nuestro material, y bueno, se va corrigiendo. Y una cosa que quería acotar con el tema de las correcciones, sí, esto no lo aprendí hace tanto, y está bueno que, digamos, exponerlo. Está lindo dejarlo al texto que madure también descansando. Yo digo como si fuera un vino en un barril, ¿no? Porque también uno puede, con la mejor fe, corregirlo, incluso tener estas opiniones que siempre tienen que estar de gente en la que uno confía, y tener devoluciones de ellos. Pero por más que uno esté al mango, yo creo que cuando pasan meses, a veces años, lo que pasa es que no solemos tener esa paciencia, pero supongamos que la podemos tener en algún caso. Cuando uno vuelve a retomar el texto, y ya uno está en otra atmósfera y ve cosas que antes no veía, por más que, repito, lo hiciera con la mejor fe y con todo el esfuerzo y con toda la lucidez supuesta.
Entonces hasta incluso dejar un tiempo, un buen tiempo y retomarlo para decirle, bueno, le doy el toque final ahora que pasó un año, que pasaron meses, o pasó más, en mi caso el Drago Bolche habían pasado algunos cuentos años, y le encontraba cosas efectivamente que antes no veía, y lo encontraba con facilidad, porque ya había salido de esa atmósfera, a veces obsesiva, ¿por qué no admitirlo?, de querer terminarlo y que esté y que la coma y que el punto, y que si el tono del personaje, y uno se vuelve un poco loco, porque uno le apasiona esto, pero también uno se puede pasar de la raya. Entonces también eso entra en la respuesta a tu pregunta, Juan, de las correcciones, que también le agrego a lo que acabo de decir, esto de dejarlo que se macere, ¿no? Eso me parece importante. ¿Qué es lo que hace que estés con los cuentos y los relatos exclusivamente? Te cuento, Juan. Sí, intenté escribir una novela, lo intenté por lo menos 2 veces, tenía una idea de algo que también siempre respeto que sea ese pajarito que no nos deja en paz hasta que lo escribimos, y sin embargo terminó siendo un cuento largo. O sea, yo intenté, porque tenía la cuestión racional, bajo tu pregunta, que en algún momento digo, bueno, enamorado también, como todos los que leemos o escribimos, de diferentes novelas, cuentos y poesía. En el caso de la novela, decir, bueno, después de leer, a ver, Guerra y Paz, y uno dice, bueno, yo quiero escribir algo así. El listón está un poco alto, ¿no? Sí, está bastante alto. Pero uno lee eso y dice, yo también quiero escribir, aunque sea la mitad de la extensión y bueno, un poquito de calidad si se pudiera, ¿no? En una novela. Bueno, cuestión, realmente lo intenté. Y lo iba, como digo yo, siempre contrastando con opiniones, etcétera, y no daba para hacerlo tan largo. Ya iba cerrando y yo mismo, que no quería darme cuenta, terminé viendo que no daba para alargarlo, sino iba a quedar en el sentido peyorativo alargado. Entonces dije, no, tampoco caer en eso, por caer en la cuestión racional de quiero hacer una novela. No, tiene que salir, tiene que ser más natural, no impostado. Si no, se va a leer impostado también. Entonces la respuesta sería esa, lo intenté, por el momento lo que sí me sale de manera natural hasta hoy son cuentos y además cortos, porque también hay cuentos largos, por supuesto, pero respecto de lo que yo escribo, se ve que por el momento tengo más facilidad para el cuento corto, pero también digo que me gustaría algún día poder hacer una novela. Y con respecto a la poesía, ahí ya es otro terreno, ahí que por ahí no es lo que más haya indagado en mi vida, lo que más indagué fue guión de teatro y sobre todo cuentos y novelas. Lo del guión de teatro es por ahí en la adolescencia y un poquito después de los 20, de manera desordenada, pero sí mucho más cuento y novela. Y cuando me topaba con la poesía, por ahí me costaba un poco más, tenía siempre que volver atrás a ver esta frase para ver si la entendí, para admirar su musicalidad si la tuviera, qué ideas trabajó, qué matices, porque la poesía, bueno, bien escrita, que estamos llenos de autores y autoras maravillosos y que estuve conociendo en estos últimos años, son increíbles, pero que requieren de mi parte un mayor esfuerzo que leer prosa. Entonces esto de volver atrás para no sobrevolarlo, porque se nota a primera vista cuando algo es hermoso en una poesía. Y bueno, y ese trabajo, ese ir para atrás, hace que me cueste un poco más y por el momento no me animé a producirla. Creo que tendría que continuar estudiando, leyendo y yendo a las rondas, escuchando los recitados de autores, que lo estoy haciendo en los últimos tiempos, para empaparme más. Pero por el momento mi facilidad va por el lado de la prosa, ¿no? Hace un momento hablaste de Guerra y Paz de Tolstoy, entonces me das el pie para preguntarte qué hay en la mesa de luz, arriba o arriba de algún mueble en la biblioteca que te esté acompañando en este momento, y de paso sumarle ahí también la pregunta de autoras y autores que te hayan marcado, que te hayan empujado de golpe al mundo de la escritura, y si algunas de esas autoras o autores todavía te siguen acompañando. En este momento en la mesa de luz estoy terminando el libro Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez. Faltan 2 cuentos nada más y ya termino este interesantísimo libro. Digo porque mi investigación, mis lecturas no van tanto por el lado de lo gótico, del terror, y me animé a entrar a este mundo y uno de los textos que estoy leyendo es de Mariana, que está en la mesa de luz, como digo.
Sí, tiempo atrás, Etta Hoffman, por supuesto, con El hombre de arena y demás cuentos maravillosos, es otra de las entradas que tuve a ese mundo. Y algunas cosas más, cosas, bueno, Leopoldo Lugones por ahí también escribió cosas cercanas al género, también en su momento. Lo he leído. Baviano, de Luis Alexis Lego, bueno, en fin, pero no tanto, son cosas que un género no tan explorado por mí y muy interesante para abrir la cabeza. Pero, por ejemplo, otro texto que tengo en la mesa de luz es Ciencias Morales de Martín Cohen, ese sí lo terminé de leer hace poco, y referentes míos pueden ser, bueno, si fueran actuales, por ahí un Jorge Muñoz que plantea cuentos más o menos dentro de un tono humorístico, algunos no tanto, pero en general sí, me siento identificado, para hablar de contemporáneos, ¿no? Ariel Urquiza, con una temática muy, muy difícil que él aborda, y por supuesto, bueno, está Enzo Maqueira también, con su higiene sexual electrónica y demás, que me ha encantado, estamos hablando de los contemporáneos, pero si vamos por ahí un poquito más atrás, a nivel formativo y con lo que tiene que ver en mi caso con rescatar el humor en literatura, ¿no? Cómo puede aplicarse y todo esto. Ya ahí me remonto a Aristófanes, más a la comedia antigua, las nubes y demás, que me impactó en su momento. Podría hablar de Apuleyo, El asno de oro, todas cosas increíbles que me sirvieron de formación. Poco más adelante, Boccaccio, el de Camerón, leído y releído. Son cosas que realmente me impactaron en su momento y lo siguen haciendo. Si uno sigue pensando en esa línea del humor en literatura que, como digo, lo menciono porque me ha formado, de leer las obras completas de Molière. Es por un poco hoy día dicho así, si es teatro, ¿por qué no lo fui a ver? Bueno, no siempre se presentaban todas las obras, yo quería leerlas o verlas a todas las obras de Molière. Siempre se suelen presentar El Avaro, bueno, hay dos o tres, la Escuela de las Mujeres, hay dos o tres que andan en danza, pero no todas. Y bueno, tuve mi momento de las obras completas de Molière. Cyrano de Bergerac, un poquito antes que Molière, que ya ahí se presenta esto del absurdo, que me impactó también. Entonces también Cyrano de Bergerac, un autor hoy olvidado por ahí, una película que uno pueda pensar, pero no en el autor. Y también fue algo formativo y que siempre está ahí, a lo que siempre tarde o temprano recurro. Y algo un poco más de estos días, Dino Buzzati. Realmente me siento identificado con ese autor que, bueno, que tiene una profundidad increíble, pero no abandona casi nunca el humor, ni en sus novelas, ni en sus cuentos. Así que por ahí viene la cosa más o menos. Contame si estás trabajando en algo nuevo, justamente en cuentos nuevos, en relatos nuevos, si tal vez ya tenés pensado otro libro, ¿cómo estás con eso? Mira, te cuento, Juan, sí, estoy trabajando. Si bien porque a mí siempre me gusta estar escribiendo, cuando digo siempre, a veces pasan semanas porque no lo hago, pero uno, como dice la maestra Liliana Hecker, trabaja en la cabeza. Cuando vas caminando, y bueno, y he hablado con otros colegas, sucede lo mismo, todos me dicen que es más o menos similar, uno está gestionando una idea en la cabeza, no lo pones en el papel, pero estás trabajando igual, porque realmente cuando vas al papel ya tenés casi todo claro, por lo menos esa primera pulsión de escritura. Entonces sí, la verdad que sí. Y por ahí el hecho de que varias personas que yo quiero me digan cuándo viene el segundo, respecto del segundo libro, y respecto del Trago Bolche, porque a algunas personas, bueno, les ha llegado ese libro y como que quieren, eso es un acicate también. Eso también me estimula, más allá de que de toda la vida y antes del libro, en diferentes momentos me gusta escribir, pero el hecho de que algunas personas me lo pregunten me da más ánimo para seguir escribiendo. Y sí, ya, bueno, también tiene que ver con otra de tus preguntas, son cuentos, cuentos cortos, ya ese futuro libro está bastante avanzado, ya hay varios cuentos que considero, después de muchísimo trabajo, muchísimos, digo, algunos meses y algunos años de trabajo en estos cuentos, ya hay varios terminados que yo considero que podrían ser parte de un libro, porque hay otros que por ahí descarté momentáneamente o vaya a saber, porque quiero guardar que tenga alguna forma de concepto general el libro. Entonces, respecto de los que creo que pueden entrar, sí, ya estoy trabajando bastante. Adelanto nada más que teniendo que ver con el primer libro, por ahí ese humor está, el humor del primer libro está, solo que por ahí me voy más al plano de lo esotérico. Naturalmente no me lo propuse, como dije, la parte demasiado racional se nota. Esto es algo que surgió y sigue surgiendo de manera natural en todos los cuentos que estoy haciendo estos últimos 5 años. Así que nada más como highlight, digámoslo así,
respecto del primero, se parece, pero un poquito más inclinado a ese ámbito más espiritual. Estimado Adrián Magrini, yo te quiero agradecer este rato que hemos compartido, agradecerte tu confianza, tu predisposición y bueno, sin más que decir, te invito para que cierres esta charla con el fragmento del cuento que vos quieras. A la sala de música, dijo Bombita. Empujamos a todo el mundo. En un momento casi me tropiezo con el rector, que me miró con mala cara. Bombita le pisó el pie a una chica que le dijo de todo. Seguimos corriendo. Miré hacia atrás. Bien, el grandote se había tropezado y estaba en el piso agarrándose la rodilla. Llegamos a la sala de música. Entramos. Ahí estaba el piano, fiero y desafinado, que ya nadie usaba. Dejamos la luz apagada para que no nos descubriera. Por los agujeritos de la persiana entraba la luz del patio. Nos sentamos en el piso. Yo estaba muy agitado, los chicos también. Nadie decía una palabra. De repente, Bombita se levantó. Se acomodó la careta de John, se sentó al piano y empezó a tocar. No tengo idea de cómo le salió, pero era una especie de melodía que, aunque sonaba defectuosa, estaba buena. Yo me puse de nuevo la careta de Paul. Empecé a cantar con las palabras que se me iban ocurriendo. El gordo hacía la percusión, palmeando el costado del piano. Repetimos lo mismo, pero ahora Bombita también cantaba. En ese momento, alguien abrió la puerta. Era Lenin, que nos mostraba el pulgar hacia arriba. Bueno, este fragmento de cuento que leí es La Fiesta, también de mi libro El Trago Bolche de Falta Envío Ediciones, que quise compartir. Y muchas gracias, Juan, por la entrevista, por la charla. Realmente me encanta tu programa y gracias por tu calidez.